Antes de comenzar este recorrido, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún mensaje que alimente tu alma. Aquí tenemos un mapa de los últimos destinos de Jesús durante su vida en la tierra. Probablemente ya conoces esta historia, pero en este video iremos mucho más allá. ¿Sabías que cuando Jesús dijo Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, en el jardín de Getsemaní, estaba hablando de una copa con una historia oscura y conocida? ¿O que las heridas que él sufrió ya estaban anunciadas en antiguas tradiciones religiosas? ¿Y qué decir del papel tan importante, pero muchas veces ignorado, que tuvo Barrabás en el juicio de Jesús? Muchas veces entendemos esta historia solo en la superficie. Pero en cada etapa de este viaje, vamos a descubrir 5 significados más profundos, piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelan la verdadera profundidad del sacrificio de Jesús en la Pascua. Acompáñame en este viaje a través de la Biblia, mientras exploramos cada parte de la pasión de Cristo, y miramos esta historia con los ojos más abiertos que nunca. Nuestro recorrido comienza con amigos, compartiendo una cena, recostados alrededor de una mesa mientras celebran la liberación de sus familias. Es la noche de la Pascua, una fecha en la que el pueblo judío recordaba cómo Dios los rescató de las manos del faraón y de los egipcios. Miles de hogares estaban llenos de alegría, pan y vino compartidos entre familiares y amigos. Pero este salón era distinto. Mientras en otros lugares reinaba el júbilo, en esta habitación se respiraba una tristeza profunda. Era la última cena que compartirían juntos. Y comenzó de una manera completamente inesperada. El maestro se levantó de la mesa, se quitó el manto, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era una inversión total de los roles. ¿Cómo es posible que el maestro hiciera el trabajo de un siervo? Cuando Dios decidió habitar entre los hombres, le pidió a Moisés que construyera una vasija para lavarse, porque cualquiera que entrara a su presencia sin lavar sus manos o pies, moriría. El acto de servicio de Jesús aquí tiene un simbolismo cósmico. Cuando se levantó de la mesa, nos mostró cómo dejó el banquete del cielo. Al quitarse su manto, reflejaba cómo se despojó de su divinidad. Y al lavar los pies de sus discípulos, demostró el profundo giro que Dios daría a la historia, el creador a su creación, cuando debería haber sido al revés. Luego, el maestro se sentó, tomó el pan y lo partió en sus manos. Les dijo que ese pan representaba su cuerpo, que sería quebrado por ellos. Repartió el pan, y todos comieron. No solo era un momento conmovedor donde la carne, simbolizada en el pan, se rompía para ser compartida por muchos, sino que también nos llevaba a recordar la primera vez que Dios alimentó a su pueblo con pan en el desierto. Aquel pueblo se quejaba contra Moisés, diciendo que en Egipto al menos tenían carne, pero ahora, en el desierto, estaban destinados a morir de hambre. Dios escuchó sus lamentos, y envió maná del cielo para darles vida en medio de una tierra sin esperanza. De la misma manera, el cuerpo físico de Cristo fue el cumplimiento final del plan de Dios para traer vida a toda la humanidad. Él es el pan de vida, que ha descendido del cielo para su pueblo. Después de repartir el pan, Jesús tomó el vino. Lo sirvió, llenando las copas de sus discípulos y les dijo: Esta es la nueva alianza en mi sangre, que por ustedes se derrama. Este símbolo es tan potente como el anterior. Las copas de los discípulos no podían llenarse hasta que la botella fuera completamente vaciada. Es una imagen poderosa del intercambio que ocurrió mientras la sangre de Cristo era derramada. Pero esto no termina ahí. En el Antiguo Testamento, una copa también representaba una vasija metafórica de la ira de Dios. Y eso lo veremos más adelante en este video. Pero en esta historia, la copa cambia su significado. Ya no es una copa de ira. Ahora, Jesús ofrece una copa de salvación. Lo que antes era ofrecido por los hombres a Dios como sacrificio, ahora es Dios quien lo ofrece a los hombres. Un acto de amor completamente inmerecido. Jesús reinterpreta el vino como su sangre. Pero mientras millones de litros de sangre animal no pudieron borrar ni un solo pecado de un solo hombre, una sola gota de la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Un momento histórico, eterno. Interrumpido de pronto por una noticia impactante. El maestro hace un anuncio que dejaría sin palabras a sus discípulos, llenos de inseguridad y confusión. Uno de sus amigos más cercanos lo traicionaría. La traición es una herida profunda. Pero no fue algo inesperado. De hecho,
Gran parte de esta historia ya había sido escrita, cientos de años antes de que Judas naciera. En uno de los salmos leemos estas palabras tan conmovedoras. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, quien compartía mi pan, se ha levantado contra mí. Y en otro pasaje. Si un enemigo me insultara, lo soportaría. Si un adversario se levantara contra mí, podría esconderme. Pero tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo íntimo, con quien compartía dulces momentos en la casa de Dios. Pero quizás la conexión más profunda se encuentra en el libro del profeta Zacarías. Allí, Dios le dice a Zacarías que cuide de un rebaño de ovejas marcadas para la destrucción. Él obedece, retira a los 3 pastores anteriores, pero las ovejas lo desprecian. Y él se cansa de cuidar de ellas. Entonces, Zacarías rompe su bastón y les dice con frustración: si quieren, págame lo que consideren justo. Si no, quédense con su dinero. ¿Y cuánto decidieron pagarle por cuidar a ese rebaño? 30 piezas de plata. Escucha bien la respuesta de Dios. Arrójalo al alfarero, vaya precio con el que me han valorado. La respuesta de Dios, cargada de ironía, revela algo impactante. El pueblo de Israel había puesto un valor sobre su propio pastor, y ese valor era de 30 piezas de plata. Sí, la misma cantidad que los principales sacerdotes pagaron a Judas para que les revelara la ubicación de Jesús. Lo que finalmente llevó a su arresto y juicio. Pero, una vez que Jesús fue condenado, la Biblia nos dice que Judas, lleno de culpa, arrojó esas monedas de plata de vuelta al templo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes con ese dinero? Lo usaron para comprar el campo del alfarero. Las coincidencias son asombrosas. Y el hecho de que Dios ya hubiera revelado este detalle siglos antes, nos muestra que nada en esta historia ocurrió por casualidad. Aunque la última cena tuvo un tono sombrío, en realidad estaba cumpliendo una antigua y sorprendente profecía. En el libro de Isaías, se habla de un glorioso banquete en el monte del Señor, un banquete para todos los pueblos. El monte del Señor es un lugar simbólico, celestial, donde Dios actúa. Y aunque parezca extraño, este banquete no es el final, sino el comienzo de una salvación increíble que Dios prometió llevar a cabo en ese mismo monte. Isaías escribe: Él destruirá para siempre la muerte. Enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra. Es evidente. En este monte, durante ese banquete, el Señor había planeado la salvación de toda la humanidad, invitándolos a un banquete eterno en su monte celestial. Esto nos dice algo profundo. A pesar de su nombre, la última cena no fue el final. Fue solo el principio. Después, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín, más allá de los muros de Jerusalén. Allí enfrentaría un sufrimiento que ningún ser humano había experimentado jamás. Este jardín no es cualquier lugar. Representa otro jardín muy conocido. El jardín del Edén. El Edén fue un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde Dios caminaba con el hombre. Pero ese paraíso se quebró, cuando Adán tomó el fruto prohibido y lo comió. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama el segundo Adán. Y en este nuevo jardín, el jardín de la redención. El primer Adán no pudo resistir al enemigo. Y a través de él, toda la humanidad fue arrastrada a la oscuridad. Pero en el jardín de Getsemaní, el segundo Adán, Jesús, sí resistió. Resistió la tentación de huir, de protegerse, de evitar el sufrimiento. Y en lugar de eso, obedeció a su Padre, y restauró a la humanidad en la luz. Ambos jardines fueron escenarios de decisiones humanas, con consecuencias cósmicas. Desobediencia en el Edén. Obediencia en Getsemaní. Allí, Jesús pidió a sus discípulos que oraran, para no caer en tentación. Luego, se apartó solo, y oró a su Padre, rodeado de árboles de olivo. Y el simbolismo no podría ser más profundo. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite en hebreo. Una imagen vívida viene a la mente: aceitunas siendo trituradas, aplastadas para extraer el aceite. El aceite, al igual que el vino, era valioso. Pero no podía obtenerse sin cruzar el dolor del aplastamiento. Así como las uvas se prensan para dar vino, las aceitunas se trituran para dar aceite. Y allí, rodeado de fruto que debía ser aplastado, el Hijo de Dios comenzó a sentir la angustia que pronto lo consumiría. Una angustia tan intensa, que llegó a sudar gotas de sangre.
El profeta Isaías lo escribió con crudeza y claridad. Fue aplastado por nuestras iniquidades. En el aplastamiento de su cuerpo. Fueron también aplastados nuestros pecados. Y no solo eso, también el diablo, y hasta la muerte misma. El simbolismo del olivo añade una profundidad inmensa al dolor que Cristo soportó por nosotros en ese jardín sagrado. Mientras oraba, Jesús dijo algo que revela el nivel de su agonía. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué copa estaba mencionando? Como vimos antes, la palabra copa tiene una larga historia en el Antiguo Testamento. Pero aquí, su significado es claro. La copa de la ira. Una metáfora usada para describir cómo se manifiesta el juicio de Dios. Como una bebida amarga que se derrama sobre los culpables, trayendo justicia sobre el pecado. Pero lo que ocurre en el jardín es increíble. Durante miles de años, esa copa se había estado llenando. Pequeños juicios habían sido vertidos sobre la tierra. Pero el volumen de pecado acumulado en la historia exigía una justicia abrumadora. Y si esa copa hubiera sido derramada sobre nosotros estaríamos muertos 1000 veces. Condenados a sufrir por la eternidad. Pero Dios, en su misericordia, decidió otra cosa. Envió a Cristo, su propio Hijo, para que bebiera la copa que nos correspondía a nosotros. Jesús bebió la copa de la ira de Dios. La soportó hasta la última gota. Cargando con el castigo, sufriendo el tormento de la cruz. Y así, esa copa finalmente se vació. Y el camino hacia Dios quedó libre una vez más. Las gotas rojas, mezcladas con sudor, caían de su rostro. Y en medio de ese dolor, un ángel vino a su encuentro. Los discípulos, que habían sido llamados a velar, rápidamente fallaron en su tarea. Pero el Padre, lleno de amor, lo consoló, enviando a alguien que lo fortaleciera. Un momento que parece pequeño, pero que en realidad cumple una historia poderosa que había comenzado al inicio de los Evangelios. La tentación de Jesús en el desierto. Hemos hablado de esto antes en este canal. Porque parece ser una clave esencial para comprender muchos misterios bíblicos. Y este momento no es la excepción. Durante la segunda tentación, Satanás llevó a Jesús a lo alto del templo. Y le dijo que se arrojara. Una petición que parece absurda, pero tenía un propósito. Satanás citó el Salmo 91. Él mandará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el desierto, Cristo rechazó ese desafío. Y más tarde, fue consolado por ángeles. Ahora, en Getsemaní, en la prueba más dolorosa de su vida. Dios vuelve a enviar un ángel para consolarlo. Con la carga de toda la humanidad sobre sus hombros. Cristo siente cada milímetro de ese peso en su carne humana. Y este momento revela algo que muchos han malinterpretado. El corazón del Padre no estaba ausente. No estaba enojado ni distante. Dejando a su Hijo cumplir con una obligación. Dios estaba ahí, presente. Acompañándolo en oración y enviándole consuelo desde lo alto. Pero mientras tanto, los discípulos ya dormían profundamente. Habían fallado en su misión de velar. Y la hora había llegado. El traidor se acercaba. Los discípulos despiertan y ven a Judas, acompañado por un pequeño ejército de fariseos y guardias. Llevaban palos, antorchas y armas. Jesús da un paso al frente. Y entonces, su viejo amigo lo saluda con un beso en la mejilla. Jesús mira a la multitud y les habla con ironía. ¿Acaso soy un bandido peligroso? Era necesario que vinieran con una multitud armada. ¿Cuándo cada día enseñaba públicamente en el templo? Pero concluye diciendo: todo esto debe suceder, para que las escrituras se cumplan. Y entonces, lo arrestaron. Y sus discípulos, con miedo, huyeron. El jardín de Getsemaní se quedó en silencio. El clímax de esta historia está lleno de simbolismos profundos, pero hay un momento antes del arresto de Jesús que muchos pasan por alto. Uno de sus discípulos, con furia, se lanza contra un guardia llamado Malco y, apuntando a su cabeza, le corta una oreja. Uno pensaría que Jesús lo aplaudiría por su valentía, pero en lugar de eso, lo reprende. Le ordena que suelte la espada, y hace algo completamente inesperado: sana la oreja del guardia. Esto causa confusión, porque en Lucas 22, Jesús les había dicho a sus discípulos que compraran espadas.
¿Por qué pedirles que las adquieran si luego los reprende por usarlas? Lo que pocos notan es que Pedro, el discípulo que hirió a Malco, acaba de cometer un delito grave, atacar al siervo del sumo sacerdote, un crimen que se castigaba con la muerte. Jesús interviene, sana la herida, y así borra toda evidencia del crimen de Pedro, liberándolo de su pecado. Un acto que encierra un profundo significado, la expiación, el perdón, la sanidad que Cristo lograría en la cruz, comienza a manifestarse incluso antes del sacrificio. Jesús había caminado junto a sus discípulos durante más de 3 años. Compartieron todo, comida, agua, refugio, y vivencias que marcaron sus vidas. Y ahora, él estaba siendo llevado, atado, a un juicio ilegal, completamente solo. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban aquellos que prometieron nunca abandonarlo? Justo después de los eventos en Getsemaní, la Biblia dice que los discípulos se dispersaron. Esa palabra no es casual. Tiene un propósito, conectar con una profecía del Antiguo Testamento. Despierta, espada, contra mi pastor, contra el hombre que es mi compañero. Declara el Señor Todopoderoso. Golpea al pastor, y las ovejas se dispersarán. La simbología es clara. Cristo se identificó como el buen pastor, y protegió a sus ovejas con todo lo que tenía. Pero al ser herido el pastor, las ovejas huyen. Eso es exactamente lo que vemos con los discípulos de Jesús. Su rebaño se dispersa justo antes de que él enfrente la brutal injusticia de un juicio falso. Traicionado por sus amigos. Rechazado por el mismo pueblo al que vino a salvar. Cuesta imaginar cómo las cosas podrían ser peores. Jesús, de pie ante una corte injusta, enfrenta acusación tras acusación. Testigos falsos se levantan con la esperanza de que él diga algo que justifique su condena. Pero Jesús, ante todas las mentiras, permanece en silencio. Una vez más, se cumple la profecía. Frustrado, el sumo sacerdote Caifás alza la voz. La ira lo consume. No soporta la presencia de este hombre que representa una amenaza para su poder. Y lo obliga a hablar, con un juramento. Caifás, lleno de arrogancia, le exige a Jesús que le diga si es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, irónico, porque estaba hablando directamente con Dios. Jesús toma aire, y aunque sabía que ellos odiaban la verdad, les responde con firmeza. Se identifica como el Hijo del Hombre profetizado en el libro de Daniel. Sí, Él es el Cristo. Y sí, es el Hijo de Dios. Las palabras bastaron para encender a la multitud en furia. Lo golpean salvajemente y lo arrastran ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Y de manera inesperada, este gentil, después de pasar tiempo con Jesús, le da un trato más justo que su propio pueblo. Pilato llega a una conclusión clara: Jesús es inocente. Y no es coincidencia. Juan el Bautista lo dijo: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero sin mancha, inocente, como los que Dios había establecido siglos antes para la Pascua. El mismo pueblo que había sido liberado de Egipto, ahora entregaba a su Salvador como sacrificio. Es como si toda la congregación de Israel se reuniera para matar al Cordero. Los golpes no cesaban. Su vista se nublaba. Las burlas llovían mientras los puños caían de todas partes. Profetiza, ¿quién te golpeó? Gritaban entre risas. Una corona de espinas le desgarraba la frente. Cada expresión facial se convertía en dolor puro. Los látigos caían, una y otra vez, arrancando carne, dejando sangre a su paso, un charco que no dejaba de crecer. La ejecución del Salvador fue una escena brutal, empapada en sangre. Pero, ¿por qué tanta sangre? Cuando Moisés instituyó el antiguo pacto, sacrificó toros y roció su sangre sobre el pueblo. Así se sellaba el compromiso entre Dios e Israel. Ahora, en un eco perfecto, Jesús, el sacrificio final, sería entregado por su pueblo, y su sangre rociaría una vez más sobre ellos, no para condenar, sino para sellar un nuevo pacto. Pilato se lava las manos, queriendo dejar claro que no quiere responsabilidad sobre la muerte de este justo, pero el pueblo responde: su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y así fue. No como castigo, sino como salvación. Porque Dios había preparado este sacrificio. Él mismo dijo que la vida está en la sangre, y que solo la sangre podía hacer expiación por el alma. Por eso, Jesús entregó su vida, y con su sangre, pagó por la tuya. En medio del juicio, un momento espiritual muy profundo sucede.
Pilato, buscando una salida, recuerda una costumbre de la Pascua, liberar a un prisionero a elección del pueblo. La ocasión le parecía perfecta. Tenía dos opciones. Uno, un hombre sin culpa, sin mancha. Y el otro, Barrabás, un criminal violento, despreciado por todos. Pilato estaba seguro de que la multitud elegiría con lógica. ¿A cuál de los dos quieren que libere?, preguntó. Pero para su asombro, eligieron a Barrabás. Gritaban que crucificaran a Jesús en su lugar. Esto no era normal. Algo espiritual estaba ocurriendo. Porque esta escena conecta directamente con un antiguo ritual, establecido en los días de Aarón, el primer sumo sacerdote. Se tomaban dos machos cabríos, y por sorteo se decidía cuál sería sacrificado, y cuál cargaría con el pecado del pueblo. En los tiempos antiguos, dos machos cabríos eran elegidos. Uno sería sacrificado. El otro, sobre él se confesaban todos los pecados de Israel, y luego era liberado en el desierto. Un acto simbólico. Un reflejo profético. En la historia de Jesús, nosotros somos Barrabás. Estábamos condenados, esperando la ejecución. Pero Cristo intervino. Tomó nuestro lugar. Murió en lugar de Barrabás. Y él, cargado de pecado, fue puesto en libertad. Una decisión fue tomada, pero no nació en ese instante. Fue la misma decisión que Israel había tomado siglos atrás. Rechazar al Mesías. El hombre que decía ser el rey de los judíos ahora era negado por su propia nación. Pilato, quizá provocando a la multitud, pregunta: ¿quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes gritan con rabia: no tenemos más rey que César. Increíble, pero no sin precedentes. En 1 Samuel 8, el pueblo de Israel clamaba por un rey, querían parecerse a las naciones vecinas. Querían un trono humano, no el trono de Dios. Y Dios le dijo algo profundo a Samuel, que hoy se repite. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como su rey. La misma historia, repetida. La misma elección. Y ahora, el mismo rechazo. Y así, Jesús fue llevado al Gólgota. El Cordero de Dios, con un letrero sobre su cabeza. Su cuerpo, destrozado. Su piel, hecha jirones. Su rostro, irreconocible. Cada respiro, un tormento. Cada palabra, una batalla. Los evangelios nos cuentan su sufrimiento. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia también nos revela lo que él sentía en ese momento? Muchos estudiosos creen que el Salmo 22 fue inspirado directamente por Jesús, revelado a David siglos antes. En ese salmo, el Mesías se describe a sí mismo como un gusano, no un hombre. Como alguien burlado y despreciado. Las palabras son precisas. Confía en el Señor, que lo libre. Que lo rescate, si de verdad lo quiere. ¿Te suena familiar? Es que los líderes religiosos gritaban al pie de la cruz. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, pues que Dios lo rescate, si tanto lo quiere. Estas palabras, ya estaban escritas. Ya habían sido sentidas. Ya estaban en el corazón de Jesús. Mucho antes de ser pronunciadas por sus enemigos. Jesús, en su dolor, cita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En sus palabras, se revela el abismo de su sufrimiento. He sido derramado como agua. Todos mis huesos están fuera de su lugar. Mi corazón es como cera, se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como una teja. Mi lengua se pega a mi paladar. Me has colocado en el polvo de la muerte. ¿Cómo pudo Jesús atravesar esto? ¿Por qué lo hizo? La respuesta está en el mismo Salmo 22. Él lo hizo por la alegría que estaba delante de él. La alegría de vernos a nosotros. Reconciliados con Dios. Aunque todo parecía estar salvaje y desordenado. En realidad todo iba exactamente según lo planeado. Dios, desde el principio, proveyó el sacrificio que la humanidad no podía ofrecer. Es un patrón que se estableció desde el inicio de los tiempos. ¿Sabías que el primer sacrificio fue hecho por Dios mismo, después de la caída de Adán y Eva? Ellos, cubriéndose con hojas de higuera, intentaban esconder su vergüenza.
Pero Dios, viendo su esfuerzo vano, mató a un animal y usó su piel para cubrir su desnudez. Este fue el primer sacrificio hecho por Dios, no por el hombre. Algunos creen que fue un cordero el que fue sacrificado. Pero lo que importa aquí es que Dios cubrió la vergüenza de la humanidad. Abraham y Isaac reflejan otra historia de sacrificio. Dios pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac. Abraham, dudando, pero obedeciendo, sube a la montaña. Isaac, al darse cuenta de lo que pasaba, pregunta: ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, temeroso, le responde: El Señor proveerá. En el último momento, cuando Abraham levanta el cuchillo, un ángel lo detiene. Mira a su alrededor y encuentra un carnero atrapado en un arbusto. Dios había provisto un sacrificio. Lo mismo sucedió con nosotros. Dios proveyó a su Hijo como sacrificio. Así como el carnero salvó a Isaac. El sacrificio de Cristo nos salva a nosotros. En la cruz, el cuerpo de Cristo se hizo irreconocible. Pero más allá de lo físico, algo igualmente terrible sucedía en el plano espiritual. Deuteronomio dice que todo cuerpo colgado está bajo la maldición de Dios. Cristo no solo fue torturado físicamente, sino que, al ser colgado, se convirtió en maldición. Pablo agrega una revelación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Jesús tuvo que convertirse en maldición para liberarnos de ella y darnos vida en él. En el Calvario, mientras la multitud observa la cruz. Puede que no sepan que están participando en el cumplimiento de una promesa de Dios. Hace siglos, en Números 21, cuando los israelitas fueron atacados por serpientes venenosas, Moisés intercedió por ellos ante Dios. Dios les dio una solución sorprendente. Haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Aquel que mire a la serpiente será sanado. Este episodio prefiguraba a Cristo. Jesús cumplió esta promesa de una manera asombrosa. Así como los israelitas fueron sanados al mirar la serpiente de bronce. Nosotros, al mirar a Cristo con fe, somos salvados. Cuando Jesús dio su último aliento, Él estaba preparado para morir. Los soldados romanos, sin saberlo, realizaron un acto crucial. A medida que el Sabbat se acercaba, Pilato ordenó romper las piernas de los crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Para asegurarse, le traspasaron el costado con una lanza, y de su herida salió sangre y agua. Este es un detalle importante, y más adelante entenderemos su significado. En Éxodo 12, se nos dice que el Cordero de la Pascua no debe tener huesos rotos. Y el Salmo 34 también dice que el justo será guardado y sus huesos no serán rotos. Esto se cumple en Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué pasa con la sangre? Sabemos que en la Pascua, la sangre del Cordero, puesta en los postes de las puertas, protege a los israelitas del juicio de Dios. Del mismo modo, la sangre de Cristo, derramada en la cruz, nos libera del juicio de Dios. El héroe yace muerto, sus amigos dispersos y sus enemigos celebran su derrota. El escenario parece surrealista. Pero al tercer día, algo extraordinario sucedió. María y sus amigas, preparadas con especias para honrar el cuerpo de Jesús, se encontraron con una tumba vacía. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Ha sido robado? 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, como les dijo en Galilea. Este es el mensaje central de las Escrituras. Jesús dijo que su cuerpo, como el templo, sería destruido y resucitaría al tercer día. Jonás, el profeta, también dio una señal de 3 días en el vientre del pez, que apuntaba a la resurrección de Cristo. Oseas profetizó que en el tercer día, Dios restauraría a Israel. Y así Cristo fue resucitado. 3 días después de su muerte, Jesús se aparece a sus discípulos durante 40 días. Les comparte comida, alegría y sabiduría. Uno de los temas clave que Jesús aborda es el fruto. Seguro has escuchado la frase: Jesús es las primicias de los que duermen. Pero, ¿qué significa realmente? Si volvemos al Levítico, un libro que a menudo se pasa por alto, vemos algo profundo. Cuando los israelitas cosechaban, debían llevar un manojo de las primeras frutas al sacerdote. El sacerdote lo agitaba en el aire, mientras se ofrecía un cordero sin mancha como sacrificio. Así,
Jesús, el Cordero sin mancha, resucitado en el día de las primeras frutas, se convierte en un sacrificio agradable a Dios. Las primicias no solo son un motivo de celebración, sino una promesa. Si Cristo es la primicia de la resurrección, habrá billones de creyentes que se unirán a Él, con cuerpos glorificados, al final de los tiempos. Después de tantas celebraciones y dudas resueltas, los discípulos se preparan para lo que vendrá. Jesús les promete enviarles un abogado, el Espíritu Santo, quien vivirá en ellos. Esto es un cumplimiento de las profecías, como la de Ezequiel, donde el Espíritu mora en los creyentes y los guía hacia toda la verdad. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, regresa a su antigua ocupación de pescador. Pero en un encuentro milagroso, Jesús, resucitado, lo encuentra de nuevo. Después de una noche sin pesca, Jesús les manda echar las redes al otro lado, y capturan más de 150 peces. Aquí, Jesús ya tiene pescado cocinado en un fuego. La lección es clara, Jesús ya ha hecho el sacrificio perfecto en la cruz. Él no necesita los sacrificios de antes, solo tu corazón. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas más que estos? La respuesta siempre debe ser sí, sin importar que sean esos estos. Ahora, con la ascensión de Jesús a los cielos, sus discípulos se quedan mirando al cielo. Jesús deja una promesa, la misión de compartir el Evangelio sigue viva, y el Espíritu Santo morará en los creyentes. El trabajo en la tierra no ha terminado. Entonces, ¿qué estás esperando? Si has llegado hasta aquí y has aprendido sobre la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué harás ahora? La respuesta es completamente tuya. Si te ha tocado este mensaje, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más contenido transformador. Dios te bendiga y sigue adelante con él. Persona con palmas de mano unidas destellos.